Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. En el capítulo anterior pudimos conversar detalladamente con Harold May Nichols respecto de su rol como presidente de la Corporación Santiago 2023. Ha enfrentado las inquietudes, las críticas y nos ha contado el por qué se tuvo que prolongar el trabajo de esa corporación encargada de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. También hablamos del Estadio Monumental, lo pueden revisar en el capítulo anterior, pero ahora queremos adentrarnos en su nutrida experiencia como dirigente deportivo. Ha sido evidentemente un dirigente con un rol activo en el fútbol chileno como presidente de la NFP, pero también durante largos años como funcionario, alto funcionario de la FIFA, en donde le tocó enfrentar, por supuesto, el FIFA Gate. De eso conversamos en esta segunda parte de la conversación, de la entrevista con Harold May Nichols. Harold, me gustaría que pudiésemos entrar un poquito en su experiencia esta vasta experiencia como dirigente del deporte. Comenzábamos con esa anécdota en el capítulo con Mandela, ¿no? Con su encuentro con Nelson Mandela. ¿Cuál es la satisfacción, al margen de lo de Mandela, mayor como dirigente deportivo, la gestión deportiva que usted acumula ya en todos estos años? Yo creo que la mayor satisfacción personal es haber convencido a la presidenta Bachelet que teníamos que hacer estadios nuevos para el país. Para el Mundial femenino. Y de ahí seguimos, no paró el tema. Y yo creo que eso fue una modernización grande que evidentemente, porque es así, la opacó quizás la clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica y otras cosas. Pero yo creo que si no hubiésemos convencido a la presidenta, quizás seguiríamos jugando en los mismos antiguos estadios de antes, que ya no nos acordamos cómo eran porque somos así, digamos. Pero yo, en lo personal, como aporte al país, creo que esa fue mi principal satisfacción como dirigente en el fútbol chileno. Y se estableció como una política de Estado, porque después vino el presidente Piñera, que también que también hizo inauguraciones importantes, ¿no?, de infraestructura. También el presidente Piñera, vinieron dos cosas de la mano. Tres, digamos. Una, el fuerte auge del fútbol femenino, se instaló y quedó instalado y listo, ya no es tema. Dos, los estadios. Y los estadios que partieron con 4, empezó estos estadios para el Bicentenario y el presidente Piñera lo siguió. Y lo tercero, que quizás es lo más importante, vino este plan olímpico que partió con la presidenta Bachelet. De a poquito los deportistas olímpicos chilenos fueron recibiendo más y mejores beneficios por sus logros y por sus distintas actividades. Y esto culmina donde hay 3 gobiernos involucrados con los Juegos Panamericanos, con una infraestructura de primer orden mundial como la que tenemos hoy día. O sea, desde el 2007, digamos, cuando la presidenta acepta hacer 4 estadios, me llamó un rincón y me dijo, ¿y por qué no hacemos 5? Hagamos un quinto. Pero lamentablemente me dice, ¿dónde? Y yo le digo, lo cuento como anécdota ahora, hagámoslo en La Cruz, entre Quillota y Calera. Mitad rojo, mitad amarillo. Excelente idea, me dijo, porque eso es inclusivo y todas las cosas. Fui a hablar con el alcalde de Calera de la época y me dijo, no, yo con el enemigo no comparto el estadio. Habría sido maravilloso. Claro que sí. Por todo un sentido. Bueno, ahora los dos tienen estadios modernos, nuevos. Exactamente. Pero hubiera sido maravilloso como un sentido de integración y de inclusión y de tanta necesidad que tenemos de que no hay enemigo en estas cosas. Hay alguien con el que te tocó jugar. Pero... O sea, en Italia el Milan y el Inter comparten el mismo estadio, exactamente, 2 clásicos rivales, por ejemplo. Harold, ¿cómo fue esto de que un periodista también destacado en su momento, el diario El Mercurio, y recuerdo la Minuto 90, un montón de trabajo, el libro de investigación con Marco Antonio Councillo respecto del Maracanazo, el Cóndor Roja, se transforma en dirigente deportivo? ¿En qué momento se produce ese cambio de switch en su vida? Bueno, yo partí como reportero gráfico, que era la verdad mi gran pasión y lo que hasta el día de hoy siempre es lo que más me gustó de todas las cosas que he hecho. Y después me fui, ya estaba en la escuela de periodismo y nos fuimos a trabajar con el Toño Prieto a La Nación, cuando iba a partir una revista
¿A Triunfo? No, antes de la Triunfo. Iba incluso un número 0 que por ahí tengo guardado. Y me fui con Héctor Vega Onesime. Y de ahí vino la Triunfo, trabajé en la Triunfo. Viajé el año 86 a Europa a conocer, a recorrer, mandé muchas notas. Pero cuando estaba allá, me di cuenta de que esto iba a empezar a ser cíclico, de que la misma nota que le hacía hoy día a Juanito, mañana se le iba a hacer a Pedrito y me iba a terminar aburriendo. Entonces ahí decidí hacer un posgrado en administración de empresas, que lo hice. Y después volví a Europa el 89, ahí escribí en el Mercurio, hartos artículos. Salió el libro de Roberto Rojas, El caso Rojas, que lo vamos a relanzar ahora en las próximas semanas. Con el Toño, 35 años de lo que pasó, lo vamos a relanzar. ¿Con nuevos antecedentes? No mucho más, ya, no hay mucho más, pero sí un poquito editado. Y vamos a... ¿Y cómo se llama? Y ahí viene la Copa América del 91. Exacto, en Chile. En Chile, estamos hablando de fines del 89. No había jefe de prensa para la Copa América del 91. Entonces, como yo venía afuera, no estaba trabajando en ningún medio, había adquirido alguna experiencia, me preguntan si estoy dispuesto, claro. Y de ahí en adelante he hecho más periodismo, he escrito algunas cosas, pero periodismo o reportero nunca más. Pero sí... Perdón, entonces es Copa América de Chile 1991 en su rol de jefe de prensa de ese torneo. Claro, pero yo ya venía con la idea antes, no iba a seguir en el periodismo, básicamente porque ya, el año 87 me fui a trabajar a la empresa Epson Chile, trabajé hasta el 89 que me fui de viaje, pero ya quería otra cosa, porque empecé, como te digo, a ver que esto era cíclico y que me iba a terminar aburriendo, no iba a sentirme satisfecho profesionalmente. En paréntesis, solamente como para contar una anécdota, me tocó, estando en el primer año de la universidad, ser uno de los voluntarios exactamente como en la oficina de prensa que usted dirigía, Harold, en el Chile 1991. Y ahí hace los primeros contactos con la FIFA, digo porque después usted aparece en un rol importante para el Mundial de Estados Unidos 94, 3 años después de Copa América. No, yo hago la Copa América, la hacemos entre todos, ahí tu cooperación fue súper valiosa, eran como 6 o 7 voluntarios que teníamos, sí. Gonzalo, habían 2 chicas, sí. Un brasilero, no me acuerdo quién era más, Marcos Sotomayor, éramos 6 o 7. Y yo termino la Copa América, me voy a trabajar a la NFP con Abel, Alfonso Suet me invita a trabajar a Católica, me voy a Católica y me vuelvo a la NFP cuando viene Ricardo Humor para reorganizar todo el tema de las selecciones nacionales. Selecciones, ¿no? Claro, para reorganizar todas las selecciones. Y estando ahí me llaman de la FIFA. Yo no había ido a la FIFA el año 89, había entrevistado a Blatter varias veces, pero como periodista, pero nunca como ejecutivo, digamos. No recuerdo que conociera a nadie. Me llaman, me dicen, tenemos muy buenos antecedentes de lo que hicieron en la Copa América, nos gustaría. Y de ahí... Eso fue el 93, hasta el 2012 estuve involucrado en la FIFA. ¿Y cómo fue esa experiencia, Harold, de haber estado vinculado a la FIFA, esta organización de tantas caras, ¿no? Pero también manchada por la corrupción que todos conocimos a partir del año 2015 y el famoso FIFA Gate? ¿Cómo fue esa experiencia de codearse con los más altos dirigentes del fútbol mundial? Para mí, cuando me llaman y me dicen, ¿estarías dispuesto a ir a la Copa del Mundo del 94? Yo pensé que era una broma de algún amigo de estos chistosos que nunca faltan y no, fue así. Tuve la oportunidad de participar en la organización de 4 mundiales, de 4 Juegos Olímpicos, de no sé cuántos mundiales menores, dictar cursos en 40 países, viajar por el mundo representando al fútbol y a la FIFA, etcétera, etcétera. Y conocer muchísima gente. Gente muy buena y gente no tan buena. Y es una realidad... Esa gente no tan buena estaba en posiciones de poder dentro de la FIFA, ¿no? Casi todos, sí. Casi todos estaban en posiciones de poder y ellos se sentían cómodos, aunque el fútbol no les interesara, bueno, qué sé yo. Y es la realidad del lamentable mundo que vivimos nomás, ¿no? Y yo, la verdad, amistad desarrollé con aquellos que yo sentía que eran buenos. Y con algunos después... cayeron en el mismo juego por las presiones, etcétera. Pero... Estando dentro, Harold, esto se comentaba, se sabía, no había prueba, pero era algo
con lo cual se podía sospechar, estando dentro de la FIFA, todo el tema de la corrupción. Había ruido, pero ¿de qué te sirve que haya ruido? Lo que necesitas es comprobar el ruido. Habían cosas que, por ejemplo, a mí cada vez que me tocó asignar proyectos en Sudamérica, yo personalmente supervisaba todo esto, no dejaba que nadie, porque no quería que después saliera salpicado, y de hecho todos los proyectos que hicimos nunca pasó nada, nunca se escuchó. Pero después ya estando como presidente, ahí ya era evidente cuando me querían hacer firmar un documento que no firmé nunca porque era ilegal, aparte de ser inmoral. Y eso fue en la Confederación Sudamericana, sí, ¿no? Sí. Cuando le quisieron hacer firmar un contrato vinculado con derechos televisivos comerciales de una Copa América. Claro, de una Copa América que yo ya sabía que eso ya estaban vendidos, entonces ¿cómo lo íbamos a vender 2 veces? No. Y bueno, y ahí ya después explotó y se supo. En la FIFA se sabía, hay cosas que uno con el tiempo, el primer año te sorprende, el segundo año mira, el tercer año entra en la duda. Habían eventos donde siempre habían dirigentes a los que les robaban $250,000. Yo te pero ¿cómo andas con $250,000? No, es que el segundo año le robaban 300,000. Al tercer año tú sabías que eso era mentira, ¿no? Porque es imposible. Es como hoy día pasa mucho con equipos periodísticos que de repente les roban los equipos, y porque justo cerraron todas las puertas menos donde estaba el equipo más caro. Entonces uno ya como está más viejo, está más curtido, y ahí va detectando cómo se mueve el ambiente. Su relación fue siempre más profesional, más de, bueno, tengo que participar de esto porque soy el presidente de la Federación de Chile. Nunca, bueno, de hecho así lo estableció la propia investigación de la Fiscalía de Nueva York, que lo exculpó a usted dentro de todo ese proceso, ¿no? Sí, es que yo me negué a firmar todo aquello que yo no tenía una base legal cierta de que había que firmar, digamos, y moral también. Pero claro, como presidente de la federación ya tenía que formar parte del comité ejecutivo de la Conmebol. Bueno, y en varias actas hice ver algunas cosas que me llamaron la atención. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y eso le trajo consecuencias deportivas a Chile? ¿Se sintió perjudicado producto de esta postura? Deportiva, no, diría que no. Yo no sé, habría que analizar ya. Pero logramos clasificar al Mundial. En el Mundial jugamos hasta donde pudimos jugar. Después yo ya no estuve para la Copa América siguiente, así que ya ahí ya no había cómo. No me parece nunca haber sentido que había. Si hay una cosa que hasta el día de hoy poca gente se va a acordar, pero un sudamericano sub-17 que hicimos en Iquique, no sé si minutos 2 del primer tiempo contra Argentina, un argentino la para con la mano en la línea, que era penal y expulsión, y el árbitro solo da el penal. Era un brasilero. Y dije, y después pregunté, es que no lo logré identificar. ¿Al jugador? Al jugador que había hecho el penal. Entonces yo fui y le dije a los dirigentes de la Conmebol de la época, este señor no logró identificar el penal. Si sigue con nosotros, yo no voy a lograr identificar sus cuentas, así que él va a tener que pagarse el hotel. Pero ¿cómo? Así va a ser. Si un árbitro no aplica las reglas, se tiene que ir. Y lo sacaron del certamen a ese árbitro brasileño. Lo más ingrato, Harold, fue quizás la sanción interna que recibió por parte de la FIFA cuando ya está todo más o menos... Sí, eso fue sumamente ingrato. Sigo creyendo que, no sé, es una cosa difícil de medir, difícil de entender. En algún momento usted me reconoció que cometió una torpeza, ¿no? Sí. Al pedir un favor sin considerar que esto podría tener una consecuencia. Hasta el día de hoy sigo creyendo que fue una torpeza, pero no para la magnitud de la sanción. Y después cuando tú veías las sanciones a quienes sí identificaron tomando recursos que no eran de ellos, tú decías, pero ¿cómo? O sea, a mí 7 años y a este 5, y este se llevó plata y está comprobado y todo. Pero bueno, ya está, ya pasó. Y habrá que... Su informe fue negativo respecto del Mundial de Qatar, ¿no? De la postulación de Qatar. ¿Cómo lo observa hoy después de haberse jugado ese campeonato del mundo? Bueno, fue negativo. Hay que hacer una cosa bien clara. El Mundial hasta ese momento solo se podía jugar
en los meses de mayo, junio y julio. Y en Qatar no se puede jugar al fútbol ni estar en la calle en mayo, junio y julio. Esa es una realidad. En segundo lugar, estaba muy atrasado en infraestructura y eso iba a generar algún ruido. Y en tercer lugar, sentíamos nosotros que no iba a haber ese ambiente. Qatar ofrecía 2,8 millones de asientos para el Mundial, Estados Unidos ofrecía 5 millones de asientos para el Mundial. O sea, y eso hizo que hiciéramos un informe donde dijimos que Qatar en estas condiciones no estaba. Pasó el tiempo, cambiaron la fecha y Qatar hizo un gran Mundial. No hay nada grande. Pero hubo compra de votos, eso está también bastante... Está bien, pero eso ya no, claro. no hice nada, no tengo ninguna relación yo con eso, digamos. No, yo hice mi absolutamente, informe. Sí. Y si alguien quiere... Dicen que a ustedes lo sancionaron en realidad por haber hecho público ese informe que va en contra de las normas, digamos, establecidas por parte de la FIFA. Bueno, que expuso la corrupción de una manera... No, lo que pasa es que yo ahí, cuando el presidente Blatter me invita a ser el presidente de esta comisión, yo le dije, yo no tengo ningún problema, pero este informe se transparente y se publica. Sí, me dijo, no hay problema. ¿Y después lo publicaron o no? Sí, creo que si lo buscas en la página de la FIFA está ahí. Antes los informes eran más guardados. Yeah. Pero este no, yo dije, no, esto se hace público. Era la única manera también de que la gente supiera qué es lo que habíamos hecho. ¿Y cuál es su visión del fútbol chileno hoy, Harold? ¿Cómo lo está sopesando? Está vinculado con Blanco y Negro, por supuesto, en el proyecto del estadio, pero me gustaría saber su opinión respecto de lo que observa desde afuera, con la dirigencia, con el fútbol. Bueno, lo primero que veo es que el campeonato está buenísimo, en las dos puntas, digamos, está muy bueno. Vamos a ver qué pasa en la parte final y en la parte de arriba. Eso me parece que está bien, la gente lo sigue. Me tiene impresionado que llega muchísima gente, se llenan mucho los recintos. Hace tiempo que no pasaba eso, mucha cantidad de gente. El rating del partido Colo-Colo Católica fue espectacular también. Entonces, ahí hay una cosa que no se condice con lo que se publica o las noticias que se emiten. La pasión de la gente sigue estando por sobre lo que escucha o lo que el ambiente dice. Eso. Y después en lo otro, yo estoy muy alejado, no sé cuáles son los manejos, tampoco tengo mucho interés. Entonces sería muy injusto emitir alguna crítica. ¿Le gustaría volver a la NFP? Muy difícil. No, porque una vez traté de volver, me fue mal, listo, bastisoro, si no puedo estar todas las veces. Y además que creo, sinceramente, que tienen que aparecer dirigentes nuevos, ¿no? Yo ya, imagínate, estoy desde el año 89 en esto. O sea, son 35 años. Ya es suficiente, tendrán que venir nuevos. Si no puede ser siempre lo mismo. Y esos nuevos tendrán que traer energía nueva, conocimientos nuevos y situaciones que nos permitan despegar, sobre todo a nivel de selección, que claramente ahí estamos bastante bajo en la tabla y debiéramos remontar. ¿Y cómo observan los problemas estructurales del fútbol, la multipropiedad, representantes de futbolistas en el control de clubes? ¿Cómo observa ese fenómeno? No, eso lo he dicho muchas veces, estoy totalmente en contra de eso. La multipropiedad no debiera existir, no solo cosanguíneo, sino que mucho más grande. Los agentes de fútbol son agentes o son propietarios. Me parece que son incompatibles los dos, aunque ellos digan que no, yo creo que sí. Y así creo que debiera haber una regularización de la ley de sociedades anónimas deportivas, una renovación y actualizarla con lo que ha pasado en estos últimos años, estos últimos 15 o 20 años desde que se escribió y desde que se fijó. Bueno, hay un proyecto de reforma, pero que está estancada en el Senado. Parece que los dueños de los clubes tienen una capacidad de lobby muy, muy importante, que han logrado que esto se mantenga así, sin mucho avance en el Congreso. Bueno, eso es lamentable. Yo creo que hay que actualizarlo. Finalmente, Harold, una pregunta que es un dato o una curiosidad personal. Usted fue uno de los que trajo, si no me equivoco, ¿no?, a un gran investigador británico a Chile hace unos años, Andrew Jennings. ¿Usted lo conoce? No, yo no lo traje. Andrew vino. Ah, ya, pero usted lo conocía, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Fue usted fuente de él estando en la FIFA? No, jamás. Lo conocí a Jennings. Porque era un periodista investigador muy... Lo debo haber conocido después que me castigaron. Ah, ya. Porque él se contactó conmigo. Okay. No, fuimos a un congreso, ahora me acuerdo. Fuimos a un congreso en Colonia,
que me mandó la FIFA, y Jennings era uno de los expositores. Y parte diciendo una serie... me hace una pregunta después que yo expongo algo, esto debe haber sido el 2011. Después que yo expongo algo, me dice, oiga, ¿y cómo es posible que hayan ido a hoteles 5 estrellas y qué sé yo, comida, restaurantes de lujo, unas cosas, preguntas de ese tipo? Yo le digo, bueno, si usted me invita a su casa, yo voy a ir a su casa. No me va a preocupar si tiene 1 estrella, 2 estrellas o 5 estrellas. Esta gente nos invitaba a estos hoteles, a estos restaurantes. ¿A usted le habría gustado que yo fuese un mal educado y le hubiera dicho, no, yo no voy a esto, voy a esto otro? Eso no se hace, le dije. Nadie cuando a uno lo invitan deja de ir donde a uno lo invitan. Y de ahí en adelante él después se acercó a mí y me dijo, sí, yo no estuve bien en mi pregunta, pero yo nunca ni lo conocía, ¿no? Ya, pero evidentemente que conoce su historia, lo importante que fue para el FIFA Gate. Y para los Juegos Olímpicos también. Para los Juegos Olímpicos antes también, exactamente, para el tema de la transparencia en el mundo del deporte. Este tema de la corrupción, de hecho la ONU en uno de sus últimos informes establece el problema del crimen organizado en el deporte a partir de, evidentemente, el tema de las infraestructuras, de las construcciones, lo coloca sobre la mesa, ¿no? Sportwashing. Exactamente. ¿Cómo lo observa también ese fenómeno? Lamentable, porque el deporte es otra cosa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer si corrupción hay en todas partes y hay gente que está dispuesta a corromperse y hay otros que están dispuestos a corromper y afectan el sistema? Finalmente, Harold, porque estamos llegando al final, el compromiso y de hecho hemos sobrepasado los minutos, yo sé que está con el tiempo limitado. ¿Proyección política usted nunca vio? ¿De quién? Suya. Cada tanto se me acerca gente y me pregunta. Y cada tanto les digo, por ahora no. Pero quizás mañana sí, qué sé yo. No se descarta. Ni una ni otra. No tengo una definición puesta arriba de la mesa. Si hay algo interesante donde uno pueda contribuir, no veo por qué restarme, pero por ahora no lo tengo en mis planes. ¿Y en ese plano hipotético se ve más encabezando un ministerio, por ejemplo, el Ministerio del Deporte o en el Parlamento? ¿Dónde le gustaría contribuir desde la política? Si es que lo hiciera, llegado el momento, lo analizaré, digamos. Me han ofrecido, entre comillas, todos los ministerios del deporte que han habido y nunca nadie me ha llamado, me ha dicho, me han ofrecido ser candidato, lo único, de todos los partidos, salvo lo de los extremos. Pero nunca nadie me ha ofrecido hacer algo concreto, por lo tanto no tengo una idea. Por el momento, nada, quizás después cambie, no tengo idea. Ya estoy entrando en una etapa también donde uno quiere seguir contribuyendo y de la mejor manera posible, así que vamos a ver qué. A lo mejor en Antofagasta también puede ser, ¿no? En su ciudad. Vamos a ver. Habrá que ver qué es eso. Ha sido muy amable, Harold, gracias por su presencia acá en Detrás del Juego. Nosotros queremos agradecer a todos ustedes que han estado siguiendo esta entrevista, invitarlos a que comenten, que compartan con nosotros sus opiniones. Estamos, por supuesto, en YouTube, en Spotify y todos los domingos a través de la señal al aire de Radio Pauta. Están también todos los capítulos disponibles para que los puedan revisar. Nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.